La clase de hoy se trata sobre tipo de dato abstracto y es la continuación de la clase anterior, ¿sí? Les comentaba que en PEDCO tienen en la sección de tipo de dato abstracto, hay un ejemplo, ¿sí? El ejemplo es cuenta bancaria, es en tipo de dato abstracto, y hay un test cuenta bancaria, que es el ejemplo que vamos a utilizar hoy, ¿sí? También tengo que comentarles que actualicé el apunte de tipo de dato abstracto. Tiene pequeños cambios, si alguno de ustedes lo llegó a imprimir, no hay grandes cambios respecto a la versión anterior, pero vamos a comentar algunas cositas respecto del método equals. Bueno, lo primero que voy a hacer es abrir NetBeans. Así podemos ver directamente desde NetBeans el ejemplo. ¿Están viendo NetBeans? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a repasar algunas cuestiones acerca de tipo de dato abstracto, ¿sí? Recordemos que la clase anterior vimos un constructor muy poderoso, un concepto muy poderoso que es tipo de dato abstracto, que nos permite definir nuestros propios tipos de datos, ¿sí? Así como hasta el día de hoy veníamos utilizando 4 tipos de datos primitivos que son entero, real, carácter y carácter ilógico, también que es el último tipo de dato. Y también conocíamos otro tipo de dato que era el string o cadena de caracteres. Bueno, ahora comenzamos a definir nuestros propios tipos de datos. Y vimos, por ejemplo, en el video se mostraba un ejemplo de un tipo de dato abstracto que se denominaba fecha para representar una fecha. Después había otro ejemplo que era tarjeta de crédito. Y se sugería también sobre el final del video uno que se denominaba cuenta bancaria, que es justamente el que vamos a ver hoy. Los tipos de datos son conceptos de la vida real. A veces estos conceptos son tangibles, como si fuera, por ejemplo, un auto, una bicicleta, puede ser un tipo de dato abstracto también. Y otras veces son conceptos abstractos, como puede ser un vuelo, ¿sí? O una clase, que no podemos tocar la clase en sí, pero sabemos lo que es, o un vuelo en avión, etc. De estos tipos de datos que nosotros vamos a crear, tienen que ser objetos del problema cuando nosotros estamos lidiando con la resolución de algún problema. El problema en sí nos tiene que indicar que hay un concepto que se tiene que modelar y lo modelamos a través de un tipo de dato abstracto, que es un modelo matemático acerca de ese concepto, y nos permite modelar de ese concepto los atributos del concepto y los métodos o el comportamiento justamente de ese concepto. Entonces, aprendimos también en la clase anterior a modelar los elementos principales de un tipo de dato abstracto a través de un diagrama de caja. A través de una caja modelábamos el tipo de dato abstracto utilizando la notación de UML. La caja se divide en 3 partes, el nombre de la caja sobre el tope de la caja, luego viene la definición de los atributos, y luego viene la definición de los métodos o el comportamiento que van a asumir los objetos de esa clase. En la clase fecha los atributos eran día, mes y año. En esta clase que se denomina cuenta bancaria, los atributos son, bueno, acá un error, pero sumamente importante, es que faltó el modificador de visibilidad. Los atributos tienen un modificador de visibilidad privado, ¿sí?
¿Por qué? Porque ocultamos los detalles acerca de las características o atributos que tiene el tipo de dato abstracto. Lo ocultamos a todos los usuarios de esta clase. ¿Quiénes se consideran usuarios? Aquellas otras clases que van a definir objetos de este tipo. El tipo de dato abstracto que estamos definiendo es una cuenta bancaria. Entonces, los atributos de una cuenta bancaria son todos privados a la clase. No se pueden acceder en forma directa a través de un objeto de tipo cuenta bancaria. ¿Sí? ¿Cómo accederíamos a un atributo de una clase? Con la notación punto. Ustedes se acuerdan que en el caso de arreglos, la longitud del arreglo, cuando nosotros teníamos definido un objeto de tipo arreglo, lo accedíamos a través del operador punto. Y escribíamos objeto.len, donde len era un atributo. Bueno, en este caso los atributos son número, tipo, banco, documento titular, fecha de creación, fecha de último movimiento y saldo. Pero estos atributos no se pueden acceder cuando nosotros creamos un objeto de tipo cuenta bancaria. Solamente podemos llegar a ellos a través de una cierta indirección, que son los métodos que están definidos en esta clase. Todos los atributos son privados y se definen como privados al utilizar el modificador de visibilidad private, ¿sí? Eso hace que cualquier usuario de esta clase no pueda acceder directamente a los atributos, a no ser que acceda a través de los métodos. Por ejemplo, si quiere recuperar el valor de uno de los atributos, utilizaría un método observador o un método get, y si quisiera modificar el valor contenido en alguno de los atributos para un objeto de esta clase, lo haría a través del método set o un método modificador. Esta clase representa una cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, tiene un número de cuenta bancaria porque cada vez que creamos una cuenta bancaria, esa cuenta tiene un número, que es un entero. Tiene un tipo, la cuenta bancaria puede ser una caja de ahorro, pero también puede ser una cuenta corriente, ¿sí? Corresponde a un banco. Todas las cuentas bancarias son, digamos, cuentas que tienen distintos clientes de un banco, ¿sí? Y cada banco tiene un conjunto de N cuentas bancarias. Entonces, cada cuenta pertenece a un único banco. No puede haber una cuenta que pertenezca a más de un banco. Siempre pertenece a un solo banco. Hay un documento de aquella persona que es el titular de la cuenta. Ese atributo se llama documento titular. Es entero porque en realidad ahí vamos a almacenar el número de documento de la persona que es el cliente del banco y que es el poseedor de la cuenta. Tiene una fecha de creación. La cuenta bancaria fue creada en una fecha determinada y además hay una fecha del último movimiento. Es decir, qué movimientos hacemos con la cuenta. Si ustedes van a un cajero automático, siempre acceden a una cuenta bancaria, que puede ser una caja de ahorro o una cuenta corriente. Y los movimientos que hacen con esa cuenta tienen que ver con depositar dinero o extraer dinero o ver un saldo acerca de la cuenta, ¿sí? El saldo a veces puede no ser un movimiento, más la extracción, más el depósito y la extracción se consideran tal vez más un movimiento, ¿sí? Bueno, este ejemplo está sugerido sobre el final del video de tipo dato abstracto y a su vez algo muy, pero muy importante de las cuentas bancarias es el saldo. Es decir, es el saldo actual, la cantidad de dinero que existe en la cuenta bancaria. A veces ese saldo, en el caso de las cuentas corrientes, puede ser un valor negativo, indicando que el cliente adeuda dinero y que, bueno, extrajo más de aquel dinero que tenía y el banco, a través de una cuenta corriente, muchas veces le permite sacar y estar en descubierto, es decir, sacar dinero a cuenta, que luego él va a tener que volver a depositar. Bueno, estos son los atributos.
Y estos atributos son privados. ¿Por qué? Porque estamos tratando de encapsular la información acerca de las cuentas bancarias. El usuario de este tipo de dato abstracto no se debería enterar de cuestiones o detalles de implementación. Es decir, cómo fue modelado el número, cómo fue modelado el nombre del banco, cómo fue modelado la fecha de creación, cómo está modelado el saldo de la cuenta corriente, si a través de un double o un float. Esos son detalles de implementación. Y es por eso que queremos crear una clase lo suficientemente abstracta como para ocultar detalles de implementación. Estos son los atributos. Los atributos generalmente se escriben en el diagrama de clases, en el diagrama UML, en la segunda sección de la caja que representa al tipo de dato abstracto, y al final, el último espacio, contiene cada uno de los métodos. En UML nosotros vamos a mostrar solamente el encabezado de cada método, es decir, prácticamente la asignatura del método, y también vamos a mostrar el modificador de visibilidad, si es público o es privado. Tenemos que tener en cuenta que el encabezado del método es una cosa. Por ejemplo, ahí yo resalté el encabezado de uno de los constructores de esta clase. El encabezado generalmente contiene el modificador de visibilidad público o privado, el tipo retornado, el nombre del método y los parámetros formales. Y la asignatura o firma del método compone los parámetros formales y el tipo retornado. Esa es una pregunta que ustedes generalmente pueden llegar a ver en un final o en algún parcial. ¿Qué es la firma del método? ¿Qué es la firma o signatura del método? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Podría repetir rápidamente la diferencia entre esas dos? Bueno, la firma es sinónimo de asignatura. ¿Qué comprende la firma de un método o qué comprende la asignatura de un método? Comprende los parámetros formales del método y el tipo retornado. ¿Sí? Es decir, ¿qué retorna el método? Retorna un void, cuando no retorna nada, retorna un entero, retorna un char, algo retorna. ¿Sí? En particular, en este caso, el tipo retornado no existe porque en realidad es un método constructor. Los métodos constructores no retornan nada. Pero la asignatura, no se tienen que olvidar, asignatura o firma de un método comprende los parámetros formales y el tipo de dato retornado. En cambio, el encabezado del método comprende todo lo que comprende la asignatura más el modificador de visibilidad y el nombre del método. ¿Sí? Los encabezados, por lo general, se representan en un diagrama de clases, en el diagrama UML de clases para un tipo de dato abstracto. Solamente mostramos los encabezados, también denominados la interfaz del método. La interfaz, en realidad, es el punto de conexión entre dos cosas, ¿no? Nosotros necesitamos ver o conocer cuál es la interfaz de un tipo de dato abstracto para saber cuál es el comportamiento de los objetos de esa clase. Es decir, qué método tengo que llamar, qué parámetros le voy a enviar y qué valor me va a retornar ese método. Eso constituye lo que es la interfaz, ¿sí? La interfaz de la clase. La interfaz de la clase comprende un conjunto de encabezados de métodos. Y es un punto de entrada para acceder al comportamiento que está provisto para cualquier objeto de esa clase. En particular, del conjunto de métodos que define una clase, tenemos 4 grupos importantes. Los métodos constructores, los métodos observadores, los métodos modificadores y los métodos propios del tipo.
Esos son los 4 grandes tipos de métodos que componen una clase. Los métodos constructores, observadores, modificadores y propios del tipo. Lo primero que vamos a describir son los métodos constructores. Los métodos constructores siempre tienen el mismo nombre que la clase, y son los únicos métodos que comienzan con su inicial en mayúscula. El método constructor puede ser uno o pueden ser varios. Pueden ser varios gracias a la sobrecarga que permiten los lenguajes de programación. ¿Eso qué significa? Que puedo tener un método que se llama igual que la clase, por ejemplo el que está en pantalla, que tiene muchos parámetros, tantos parámetros como atributos tiene la clase, para poder inicializar el valor de cada uno de estos atributos cada vez que se crea un objeto de la clase. El método constructor es un método que permite la creación de un objeto de la clase y, al momento de creación, inicializar sus valores. A veces los métodos constructores tienen parámetros y a veces no tienen parámetros. Cuando no tienen parámetros, se le asignan valores por defecto a cada uno de los atributos de la clase. Por ejemplo, en el caso del tipo de dato abstracto fecha, había un constructor sin parámetros que inicializaba al objeto fecha en el valor 1 de enero del 1900. ¿Sí? Ese era el constructor sin parámetros. Y después había otro constructor que era un constructor con parámetros, que se inicializaba cada uno de los atributos de acuerdo a los parámetros que recibía ese método. En este caso, en el caso de la cuenta bancaria, tenemos un solo constructor, que es un constructor que tiene parámetros y permite inicializar un objeto de la clase cuenta corriente con los valores que le indiquemos al momento de llamar a la clase, al método constructor. Por ejemplo, si nosotros ahora vemos la clase test cuenta bancaria, vamos a ver al principio, ¿sí? Test cuenta bancaria está definido acá, clase test cuenta bancaria, hay un programa principal, está acá, ¿sí? Donde este programa principal lo que va a declarar es un arreglo de cuentas bancarias. Es decir, estamos utilizando el tipo de dato cuenta bancaria, ¿sí? Como si fuera un tipo, obviamente, un tipo de dato, pero estamos creando un arreglo de cuentas bancarias. Es decir, en este arreglo vamos a tener en las distintas posiciones del arreglo una cuenta bancaria. Acá se declara el arreglo, acá se crea el arreglo como un arreglo de 3 cuentas bancarias. Acá se va a crear un objeto fecha, se llama fecha creación, es un objeto declarado de tipo fecha y al mismo tiempo creado como la fecha 10 de septiembre del 2020. Y también está la fecha hoy, que corresponde a la fecha 23 del 9 del 2020, es del jueves pasado. Son 2 fechas. Pero ¿qué hacemos? Estamos utilizando el arreglo de cuentas bancarias, ¿sí? Que tiene 3 posiciones, desde la posición 0 hasta la posición 2, y en cada posición vamos a asignarle un objeto que va a ser de tipo cuenta bancaria. Por eso llamamos al constructor cuenta bancaria con los atributos número de cuenta, cuenta corriente, Banco Nación, número del DNI del titular y la fecha de creación de la cuenta. Lo que estamos haciendo acá es creando 3 objetos de tipo cuenta bancaria al invocar al método constructor que se llama cuenta bancaria, que es un método constructor al cual le pasamos determinados parámetros. Fíjense, ¿cuántos parámetros tiene? 2, 3, 4, 5. Número de cuenta, tipo de cuenta, banco, número de documento y fecha de creación. Si yo voy a cuenta bancaria, este método, que es el método constructor, llamado cuenta bancaria, recibe
el número de la cuenta, el tipo de la cuenta bancaria, la cadena de caracteres que corresponde al nombre del banco, el número de documento del titular y la fecha de creación. De hecho, esta fecha de creación, que es el último parámetro, se utiliza para asignarle un valor al atributo fecha de creación de la cuenta corriente, perdón, de la cuenta bancaria, y también se utiliza para reflejar que el último movimiento, la última fecha en la cual se realizó un movimiento en dicha cuenta, es la fecha de creación. Y se crea la cuenta con un saldo en cero. Recordemos que cada uno de estos valores que aparecen acá en verde corresponden a los atributos de la clase cuenta bancaria. Entonces, lo que tiene nuevo este test, a diferencia del test fecha que vimos la semana pasada, es que acá estamos utilizando arreglos. Como yo les decía, todos los temas en informática se van combinando de a poco. Los vamos introduciendo de a poco, pero así como vimos en forma individual el tema de arreglos y les pedimos a ustedes que hagan una buena ejercitación de arreglos de distinto tipo, ahora podemos utilizar arreglos con tipos de datos abstractos. Para reforzar este tema, hay un trabajo práctico sobre tipo de dato abstracto y sobre el final Ana incluyó algunos ejercicios que tienen que ver con arreglos cuyas componentes son tipos de datos abstractos que ustedes van a tener que definir. Por ejemplo, un arreglo de plantas para un vivero, un arreglo de alumnos para un curso. ¿Sí? Generalmente utilizamos una colección de tipo arreglo para contener un conjunto de objetos del mismo tipo de dato abstracto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Es posible instanciar un tipo de dato abstracto, por ejemplo, el caso de fecha, al momento de estar creando una nueva cuenta bancaria? Vos decís, acá pasar como parámetro, en lugar de fecha creación, ponerle new fecha. Claro, si había alguna forma de hacerlo. Vos podés escribir acá new fecha. No, o sea, no creo que tenga problema, por ejemplo, Java en hacerlo. A ver. Mira, no da ningún error. Yo puedo pasar como parámetro actual la creación de un objeto también. Por lo general, en este caso en particular, fíjate que no se hizo ese acercamiento o aproximación que vos sugerís, porque en realidad se rehúsa el objeto fecha de creación que representa una fecha determinada. ¿Sí? Pero es posible escribir un new como parámetro actual. Recuerden que ustedes van a poder escribir en aquel lugar donde tienen que escribir un parámetro actual, van a poder escribir cualquier expresión cuya evaluación sea del tipo que espera o que se espera para ese parámetro actual. Por ejemplo, si acá el parámetro actual representa el número de una cuenta bancaria y ese número es entero, yo puedo escribir una expresión como esta, cuya evaluación me arroja un entero. Se evalúa esa expresión, se obtiene su resultado y ese es el número de cuenta bancaria con el cual va a ser creada la cuenta. Lo mismo acá. Yo acá puedo escribir una expresión que arroje un objeto de tipo fecha. New fecha 10,9,2020 crea un objeto de tipo fecha correspondiente al 10 de septiembre del 2020 y ese es el objeto que se va a utilizar para asignarle la fecha
de creación de la cuenta corriente del Banco Nación, y además es la fecha que se va a asignar a la fecha del último movimiento de la cuenta. Bueno, volvamos a cuenta bancaria para hacer nuestro repaso. Lo primero que acabamos de repasar son los métodos creadores. Puede haber más de uno y eso es gracias a los métodos que se pueden, hay métodos que pueden estar sobrecargados, ¿sí? ¿Qué significa cuando un método está sobrecargado? Cuando hay varias ocurrencias del mismo método, es decir, del mismo nombre de método, en este caso cuenta bancaria, ¿sí? Y solamente difieren un método de otro respecto de sus signaturas, ¿sí? Este método que está resaltado acá tiene parámetros. Podríamos haber creado otro método constructor que se llame cuenta bancaria sin parámetros. Entonces un método difiere de otro en que uno tiene parámetros y el otro no tiene. O a veces un método difiere de otro en que uno tiene 3 parámetros y el otro tiene 2. O a veces pueden tener la misma cantidad de parámetros, pero sus parámetros se diferencian en alguno de los tipos. Bueno, por lo general, después de haber declarado un tipo de dato abstracto, se escriben métodos get y set para cada uno de los atributos. En la práctica les van a enseñar cómo generar automáticamente esos métodos get y set para no tener que escribirlo uno a uno, ¿sí? Pero, más allá de aprender a generarlos automáticamente, a estos métodos, que son los métodos observadores, los get y los set son los modificadores, ustedes tienen que saber construirlos. Saber que los métodos observadores generalmente se escriben con la palabra reservada get. También lo pueden escribir como obtener, en lugar de get, ¿sí? Pero get es lo que más empleamos y escribimos comúnmente porque es una palabra cortita de 3 letras, igual que set. Get permite obtener, es un método observador, permite recuperar el valor de un atributo, en este caso, obtener el número de cuenta bancaria, o obtener el tipo de cuenta bancaria, si cuenta corriente o caja de ahorro, obtener el banco, get banco, obtener el número de documento de su titular, obtener la fecha de creación de la cuenta o la fecha del último movimiento, o obtener el saldo, ¿sí? Todos estos métodos get son métodos que voy a poder utilizar con una cuenta bancaria. Por ejemplo, en la clase test, ¿sí? Yo acabo de crear un arreglo donde le asigné a cada componente del arreglo, le asigné, por ejemplo, un objeto. Entonces, después, cuando yo escribo system.out.println y quiero mostrar, por ejemplo, los detalles de la primera cuenta bancaria que está en el arreglo CB en la componente 0, ¿sí? Este arreglo en la componente 0 tiene una cuenta bancaria, entonces cuando yo escribo una variable indexada del arreglo y escribo punto, voy a poder acceder a cualquiera de los métodos get que están definidos para el tipo de dato abstracto. Puedo obtener el saldo, puedo obtener el tipo de cuenta bancaria, la fecha del último movimiento, la fecha de creación, ¿sí? El número de cuenta, el número de documento del titular, el banco, el tipo de cuenta bancaria. Incluso voy a poder acceder al método toString, que me permite recuperar todos los datos de esa cuenta. Profe, Sí. buenas tardes, ¿qué tal? Me quedó una duda en por qué los métodos que se usan como los observadores, el get o el mismo, sí, el get más que nada, o por ejemplo los set también se retorna el atributo de la clase y no, por ejemplo, el parámetro de los constructores
si lo que comúnmente se usa son los parámetros de los constructores o no. Estás confundido. Una cosa es el parámetro del constructor. El parámetro representa aquel valor que vos le vas a enviar al constructor. ¿Sí? Y ese valor se almacena en un atributo del tipo dato abstracto. Por ejemplo, el número que le vamos a pasar como parámetro al constructor se va a almacenar en el atributo número. El atributo número es una variable de instancia, también se llama, o atributo de la clase cuenta bancaria. Recordá que cada clase tiene un conjunto de atributos. ¿Sí? Y cada vez que vos creas un objeto de la clase, cada objeto va a tener como una variable, ¿sí?, en el cual va a almacenar determinados valores. ¿Se entiende? Está bien, sí. Pero sí, no me quedó muy bien en claro porque si el atributo, o sea, si en el atributo, por ejemplo, número, se guarda el parámetro el número en el constructor cuenta bancaria, de alguna manera ya el parámetro del número es conocido por la clase, entonces no se podría usar en la misma clase. El parámetro solamente es conocido en el ámbito del método cuenta bancaria. El parámetro del número tiene un ámbito de vida que se limita a estas llaves, al cuerpo del método. ¿Sí? Está bien. Esta variable, el número, vos no la podés usar en otro método, porque esta variable representa un parámetro formal cuyo ámbito de vida es simplemente el cuerpo de aquel método al cual corresponde el parámetro. Es decir, el número solamente es conocido entre esta llave y esta llave que cierra. El número no se puede utilizar en otro lugar. En cambio, los atributos, que son los atributos de un tipo de dato abstracto, todos estos que están resaltados acá, se pueden utilizar en el ámbito de esta llave que abre y el final, ¿sí?, que se cierra al final. Entonces, los atributos de un tipo de dato abstracto se pueden utilizar en cualquier método correspondiente a la clase. ¿Se entiende? Es por eso que el método getNúmero retorna el valor contenido en el atributo número. Pero yo acá no puedo escribir el número, porque el número es un parámetro que solamente se conoce en el constructor. ¿Ok? Bien, sí, ahí entendí. Gracias. Bueno, entonces los métodos get me permiten recuperar. A ver, esperen que me están llamando. Bien. Los métodos get me permiten recuperar el valor contenido en uno de los atributos. El método toString es un método, generalmente, que definimos en todos los tipos de datos abstractos para poder producir un string que sea apto para mostrar por pantalla cada uno de los valores contenidos en los distintos atributos. Por ejemplo, este método toString retorna el tipo de la cuenta bancaria y dice, por ejemplo, CC para cuenta corriente, CA para caja de ahorro, número tanto, banco tanto, titular tanto. ¿Sí? Esto es lo que hace toString. Por ejemplo, yo acá, en el test cuenta bancaria, tengo un arreglo de 3 elementos, donde cada elemento es una cuenta bancaria, que lo creé acá, y estoy llamando al método toString para la primera componente del arreglo, es decir, la primera componente del arreglo dijimos que es una cuenta bancaria que tiene el valor 1134, cuenta corriente del Banco Nación, y así.
Entonces, si yo ejecuto esto, bueno, acá en realidad está mostrando los datos de las cuentas ingresadas. A ver, a ver. Lo hace a través de esta estructura repetitiva. Para ir desde 0 hasta la longitud del arreglo menos 1, porque acá dice menor estricto, está mostrando por pantalla los detalles de cada una de las cuentas con el método toString, y a continuación dice y su saldo es, y utiliza el método getSaldo. Profe, A ver, sí. desde un constructor, ¿podríamos invocar un set? Desde un constructor, a ver, espera, ahora lo vemos. Ah, bien, espérenme un minutín. Ahí está. Bueno, no sé si lo logran ver, pero la idea es que yo, luego de asignarle los valores a cada una de las componentes del arreglo, estoy mostrando al comienzo los datos de la primera cuenta que está almacenada en la posición 0 del arreglo. Y en la ejecución se muestra esto. Tipo de cuenta, CC, número 1111, Banco Nación, titular, número 25, bueno, 25 millones creo que es, 111.111. Esta producción la genera el método toString. Luego se muestran los datos de cada una de las cuentas a través de la estructura repetitiva for, y bueno, después vienen otros métodos que vamos a explicar a continuación. ¿Cuál era tu consulta? Que no te escuché. Si podemos invocar un set desde un constructor. Sí, se puede, pero, a ver, hay otras formas de hacerlo también. A ver, hay un ejemplo en el cual está en el apunte. Ahora no estoy compartiendo pantalla el apunte, pero hay un ejemplo del apunte en el cual hay un ejemplo en la sección de la referencia DIS. ¿Sí? A ver, vamos a parar de compartir acá. Y voy a compartir en el apunte. Suponete, vos podés hacer esto. Podés tener un constructor, ¿sí? Un constructor para el tipo dato abstracto fecha, que llame al constructor con parámetro. Y para invocar al constructor con parámetro, tenés que escribir this y entre paréntesis los parámetros que le vas a enviar al constructor fecha con parámetros. Eso lo podés hacer en lugar de utilizar el método set, ¿sí? Es lo más acertado, lo más adecuado. Si no, Preguntaba, lo más conveniente es directamente acceder al atributo. No es necesario, a ver, si vos lo haces con un set,
en realidad es innecesario. Podés acceder al atributo porque el constructor está dentro de la clase. O sea, yo me lo planteé porque, por ejemplo, los sets muchas veces se plantean más complejos en cuanto a que, por ejemplo, que una fecha esté entre tal y tal valor, y ese tipo de cosas, y un constructor te recibe el valor así nomás. Es cierto. Por ese lado está bueno llamar al set, porque si no, vos vas a estar creando un objeto de tipo fecha en el cual quizás el mes no sea un mes legal, mes 13, mes 14. No está mal. Ya tenés la inteligencia, digamos, tenés el conocimiento de cuáles son los meses que vos podés cargar o días del año en el mismo set. Bueno, volvemos entonces a algo importante. El método equals. Aprovecho que abrí el apunte. Este es una de las cosas que agregué en el apunte, ¿sí? El método equals me permite comparar dos objetos entre sí para ver si el contenido de estos objetos es el mismo, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a utilizar, por ejemplo, el caso de fecha, ¿sí? Para mostrarles a ustedes el ejemplo de equals, ¿sí? Dos objetos fecha y vamos a utilizar equals. Ahora, el método equals compara, en el caso de fecha, que los días de los objetos sean iguales, que los meses sean iguales, que las fechas sean iguales. Pero si hay un tipo de dato abstracto que tiene definido un atributo que identifica unívocamente a cada uno de los objetos, generalmente el equals se define en base a ese atributo o a esos atributos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos un tipo de dato abstracto, persona, y tenemos un atributo que es el DNI identifica a la persona. Y se supone que no van a haber dos personas con el mismo DNI. Decimos que el atributo de DNI es un atributo clave, porque identifica el valor contenido en ese atributo, identifica unívocamente a todos los objetos de tipo persona. Por ejemplo, número de vuelo. El número de vuelo de un vuelo de avión generalmente se repite, pero para una fecha determinada el número de vuelo es único. Entonces, la clave de un número de vuelo puede ser fecha y número de vuelo. Y así, todos los tipos de datos abstractos podríamos llegar a definir un atributo. El atributo tiene que identificar unívocamente a cada objeto de la clase. Recordemos que una clase puede tener muchos objetos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el tema del equals? El equals generalmente lo vamos a utilizar en el caso de que el tipo de dato abstracto tenga un atributo clave. Vamos a comparar dos objetos entre sí, vamos a decir que son iguales, siempre y cuando coincidan en su atributo clave, si no son distintos. No es necesario compararlo con todos los atributos. En el caso de fecha, nosotros utilizamos un método de equals que comparaba cada uno de los atributos, porque la fecha no tiene un atributo clave, todo es clave. Día, mes y año, digamos, y es más, no es clave tampoco, no tiene clave, porque en realidad pueden haber dos fechas con la misma fecha, no es clave, no hay atributo clave en la fecha. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarles una diferencia respecto del equals, para que quede claro que ya lo habíamos hablado, pero igual para que quede un poquitito más claro, lo vamos a ver acá. Supongamos en la clase test. Supongamos que en la clase test yo tengo dos fechas. La fecha hoy, que va a ser día 30, hoy es 30 de septiembre del 2020, y otra fecha voy a definir. Fecha F1. Es de tipo fecha y también tiene el valor 30 del 9
del 2020. ¿Sí? Ahí tengo dos objetos fecha. Una fecha que se llama hoy y otra fecha que se llama F1. Si yo escribo objeto.método y el método que selecciono es equals, yo puedo comparar hoy con F1. ¿Sí? Esto me arrojaría true o false. Entonces lo tendría que poner como una expresión dentro de un if. Fechas iguales. Las fechas son iguales. Al ejecutar esto, dice fechas iguales. ¿Sí? Estoy utilizando el método equals. Yo puedo escribir hoy.equals F1 para comparar si la fecha que está almacenada en el objeto hoy es igual a la fecha almacenada en el objeto F1. El método equals del tipo dato abstracto fecha compara que el día de esta fecha sea igual al día de esta fecha, que el mes de esta fecha sea igual al mes de esta fecha, que el año de esta fecha sea igual al año de esta fecha. Compara cada uno de los atributos, ¿sí? En cambio, supongamos que la clave de... Bueno, veamos ahora cómo está hecho en la clase cuenta bancaria. Vamos a ver cómo se implementó justamente el método equals. Pero antes de eso, antes de ver el equals de la cuenta bancaria. Fíjense, recuerden esto. El método equals compara dos fechas. Una fecha es la fecha que nosotros pasamos como parámetro. Y otra fecha es la fecha sobre la cual actúa el método, porque el método siempre es invocado con la notación objeto.método. El objeto acá es hoy, hoy.método, hoy.equals. Entonces, uno es la fecha que le pasamos como parámetro y otro es el objeto corriente, le decimos nosotros, o el objeto actual sobre el cual se aplica el método, ¿sí? Este objeto se representa en el método equals con la variable this. This es la variable que representa el objeto actual, el objeto que recibe el método. Y otro es aquel objeto que le pasamos como parámetro. Si nosotros abrimos fecha y vamos al método equals, ¿sí? ¿Qué hace este método? Compara el objeto this, el atributo día, es decir, el objeto que recibe el método equals, lo compara con el día del objeto que pasamos como parámetro. Luego compara el mes del objeto corriente, el que recibe el método, con el mes de la fecha que pasamos como parámetro y lo mismo para el año. ¿Se entiende ahora cuál es la idea de this? This representa el objeto que recibe, el objeto sobre el cual se aplica el método. ¿Alguna consulta? Recuerden que este método de equals se aplica para comparar los valores entre dos objetos. Un objeto es el que le pasamos como parámetro. En este caso F1, es una fecha. Y el otro objeto es aquel objeto sobre el cual estoy invocando al método. ¿Sí? Recordemos que un objeto que se define de tipo fecha tiene y puede aplicar cualquier método que sea público, definido en su tipo de dato. Bueno. Sí. Profe, ¿cuándo se usaba this? Que hay en el ejemplo que dio. Ejemplo, vamos a volver a repetirlo. Acá tenemos dos fechas, ¿sí?
declaré una fecha hoy de tipo fecha y una fecha F1 de tipo fecha. Esta es la declaración. La creación es, a hoy le asigno la fecha 30/9 del 2020. Y a la fecha 1 le asigno 30/9 del 2020. Entonces, yo podría tener una instrucción de este tipo. Podría escribir también a F1, lo quiero comparar con la fecha hoy. Equals me permite comparar dos objetos del mismo tipo. Acá estoy comparando si la fecha hoy y la fecha F1 tienen los mismos valores para su día, mes y año. Tenemos que recordar que el método equals permite comparar si dos objetos tienen los mismos valores en cada uno de sus atributos. ¿Cuáles son esos dos objetos? Uno es el objeto que pasamos como parámetro y otro es el objeto sobre el cual se aplica el método equals. Dentro del mismo método equals, el objeto que pasamos como parámetro, en este caso se llama, el parámetro está representado por el parámetro formal otra fecha. Ahora, el otro objeto que no es el parámetro, ¿cómo se representa dentro del equals? A través de la variable this. Y representa aquel objeto sobre el cual se aplica el método. Recordemos que el tipo de objeto... Profe, pero igual no funcionaría sin el this. Sin el this también funciona, ¿sí? Eso lo dijimos la semana pasada. Yo puedo quitar this, representa el objeto corriente o el objeto implícito. ¿Cuál era tu pregunta entonces? No, claro que si era necesario poner this o cuándo es necesario poner this. Esa es otra pregunta. ¿Cuándo es necesario poner this? En este caso no es necesario. Vamos a ver un ejemplo de cuándo es necesario. Por ejemplo, en el apunte, en la sección que dice la referencia this, hay un ejemplo. Estamos definiendo una cuenta bancaria. En este caso, la cuenta bancaria se denomina cuenta. Y hay un método que realiza una transferencia de dinero de una cuenta a la otra. ¿Sí? Es el mismo ejemplo similar al método equals. Hay una cuenta sobre la cual vamos a llamar al método transferencia final y le vamos a pasar como parámetro otra cuenta. De esta cuenta, que recibimos como parámetro que se llama LDER, vamos a tomar los dólares que tiene esa cuenta LDER y se lo vamos a asignar a los dólares de aquella cuenta sobre la cual llamamos al método transferencia final. Entonces, si yo quiero hacer la transferencia de dólares de una cuenta a la otra, sería conveniente primero verificar que los objetos sean distintos. Porque puedo estar llamando a una transferencia, a este método transferencia final, con la misma cuenta. Y si yo no verifico que los objetos sean distintos, después voy a dejar a la cuenta de la cual saqué el dinero, la tengo que dejar en cero. Y si yo llamo con la misma cuenta, voy a dejar en cero la propia cuenta. Entonces, en este caso es necesario hacer referencia y es necesario hacer referencia al objeto actual. Y digo, si el objeto actual es diferente, es decir, si la cuenta actual es diferente de la cuenta que paso como parámetro, en ese caso, ¿qué hago? Los dólares de la cuenta que pasé como parámetro se los pongo, digamos, a los dólares de la cuenta actual. Y los dólares de la cuenta que pasé como parámetro los dejo en cero. Es una transferencia completa, es sacar todo el dinero de una cuenta y ponerla en otra. En este caso,
this es obligatorio y permite hacer una referencia para poder comparar el objeto actual contra aquel objeto que estoy pasando como parámetro. En este caso es necesario. Otro de los... Ahí entendí. ¿sí? Otro de los casos es, vos podés utilizar this, por ejemplo, en el constructor sin parámetros de fecha. Fecha, el método constructor fecha permitía inicializar el valor de día, mes y año a 1 de enero de 1998, suponete. Bueno, el método constructor sin parámetros puede llamar al método constructor con parámetros y lo hace de esta forma. This, paréntesis, 1,1,1998. Llama al constructor de 3 parámetros. Para hacer una invocación de un constructor a otro, lo llamamos con this. Siempre que llamemos a un constructor, este llamado tiene que ser la primera instrucción del constructor. Por eso dice acá, siempre la llamada this debe ser la primera instrucción en el constructor. Después puede aparecer otras instrucciones, pero la invocación tiene que estar en la primera, como primera instrucción. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es volver, vamos a dejar de compartir acá, y vamos a volver a nuestro ejemplo. En el BINS. Nosotros habíamos visto que estábamos en esta clase, en este tipo de dato abstracto. Habíamos visto los constructores, los métodos get, el método toString. Después hay métodos set, que permiten asignarle un valor a un atributo en particular. En este caso, fíjense que no hay mucha dificultad en los métodos set, porque fíjense que el tipo de dato abstracto fecha era más interesante, en el sentido de que el método setMes tenía que verificar que el mes es un mes legal. Ahí del 1 al 12. Son los valores legales para un mes de una fecha determinada. Siempre es de enero hasta diciembre. El día, setDía, es un método más complejo, ¿sí? Porque hay que analizar diferentes cuestiones. Hay que verificar que si el mes, suponete, es el mes 2, bueno, voy a poder asignarle el valor 29 siempre y cuando el año sea bisiesto. Si el año no es bisiesto, no le voy a poder asignar el día 29. Y a su vez, hay otros chequeos que se pueden hacer porque hay algunos meses que tienen 31 y otros que no permiten 31. Entonces, setDía, para el tipo de dato abstracto fecha, es un método set interesante porque requiere que nosotros programemos y escribamos, codifiquemos un algoritmo que permita almacenar valores legales para el atributo día. En este caso, setNúmero, que setea el número de una cuenta corriente, setTipo, que setea el tipo de una cuenta corriente, perdón, de una cuenta bancaria, ¿sí? No dice nada, pero bueno, el tipo de una cuenta bancaria podrían ser solamente de dos tipos, cuenta corriente y caja de ahorro. Si es así, entonces tendríamos que verificar, podríamos poner acá, si tipo C equals CC or, bueno, no tengo el OR acá disponible porque esta computadora encima es nueva. Pero bueno, OR vamos a poner acá. Tenemos que escribirlo en Java. OR tipo CC equals caja de ahorro. Bueno, entonces, si es igual a eso, le asignamos el tipo. Al tipo CC a la variable tipo. Si no, no. Entonces, los set permiten que nosotros almacenemos valores en los atributos siempre y cuando esos valores sean los acertados. Nombre del banco y otro set.
Bueno, después hay un método que permite incrementar el saldo de una cuenta por un importe o decrementar el saldo de la cuenta por un importe pasado como parámetro. Recuerden que saldo más igual importe es equivalente a escribir a saldo le asigno saldo más importe. Es una forma resumida de escribir esto. Y el menos igual es lo mismo que escribir saldo menos importe. Estos permiten depositar dinero en la cuenta bancaria o extraer dinero en la cuenta bancaria. Actualizar fecha de movimiento permite reflejar en el atributo fecha de movimiento la última fecha de movimiento, y acá a su vez hay un método que se llama depositar, que tiene como parámetro una cierta cantidad de dinero y una fecha de depósito. Entonces, depositar lo que hace es incrementa el saldo de la cuenta bancaria por una cierta cantidad de dinero y actualiza la fecha del último movimiento a la fecha del depósito. Retirar hace lo mismo, pero verifica antes de retirar que el dinero, que la cantidad de dinero sea menor al saldo disponible de la cuenta. Bueno, estos mismos métodos que están definidos para cuenta bancaria, ustedes lo van a poder leer, comprender y después seguir el ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo lo hizo Claudia Carrasco, que es docente ahí en la cátedra. Lo que hizo fue crear, y esto es lo nuevo que tiene la clase de hoy, es una clase test en la cual estamos verificando ese tipo de dato abstracto creado que se llama cuenta bancaria y estamos combinando un tema que ya vimos en la materia, que es el de arreglos. Nada más que los arreglos que nosotros creamos hasta ahora son de tipo base o de tipo clase string, y ahora estamos creando un arreglo de tipo, un tipo de dato abstracto. Este arreglo es de tipo cuenta bancaria. Es decir, que cada uno de los componentes del arreglo van a ser una cuenta bancaria. Tiene 3 componentes del arreglo y en cada componente del arreglo hemos creado un objeto de tipo cuenta bancaria. Después de asignarle valores a cada una de las cuentas del arreglo, estamos mostrando los datos de las cuentas bancarias almacenadas en el arreglo y estamos llamando a el método depositar. Depositamos 1.500 pesos en la primera cuenta del arreglo, 2.500 en la segunda cuenta, 3.800 en la tercera, 1.500 pesos nuevamente en la última cuenta y 2.600 en la segunda cuenta del arreglo. Fíjense que acá tenemos las posiciones del arreglo. Y después hacemos una serie de operaciones de retirar. Si retirar me arroja un resultado de que no es posible retirar dinero de la cuenta porque el saldo es insuficiente, ¿sí? Recuerden que retirar dinero verifica que el dinero a retirar sea inferior al dinero del saldo de la cuenta. Cuando no se pueda retirar, vamos a llamar a un módulo que muestre el saldo y que diga que el saldo es insuficiente. Y esto es lo que hace justamente el test que termina acá. Realiza una serie de operaciones para retirar dinero y en el caso de que alguna de ellas no pueda prosperar, vamos a mostrar un cartel que diga mostrar el saldo insuficiente. Yo ahora no lo voy a poder seguir paso a paso. Bueno, acá sé que me quedó algún errorcito. Recién generé algún error. El error es el del OR, del set. Este. Bueno, muestra los datos de la cuenta y después
hay dos carteles en los cuales no se puede retirar dinero. En dos ocasiones no se puede retirar dinero. Yo lo que les sugiero entonces es que vayan al ejemplo en sí. Es decir, nosotros dijimos que hoy vamos a ocupar menos tiempo de la teoría. Lo que pueden hacer es recrear este ejemplo de cuentas bancarias y test cuentas bancarias que están los puntos Java directamente en el PEDCO para que ustedes los puedan copiar a un proyecto que ustedes van a crear y que lo sigan paso a paso para darse cuenta. La dificultad que se introduce hoy es simplemente la combinación de dos temas. El tema de tipo de dato abstracto y el tema de arreglos, porque estamos generando un arreglo de componentes cuyo tipo es un tipo de dato abstracto. Es de tipo clase, le decimos también. ¿Alguna consulta que tengan? Profe, a mí me queda una consulta de la fecha, de qué pasaría si no ingresásemos fecha de creación como parámetro. Se iniciarían valores. Fecha. Vamos a, perdón, al tipo de dato abstracto fecha. ¿Qué pasa con este constructor, decís vos, el sin parámetro? Claro, si no ingresáramos un parámetro para crear la cuenta bancaria, se iniciaría, la fecha se iniciaría ahí en el constructor que tiene ahí. No, a ver. ¿Qué pasa si nosotros queremos crear, decís vos, una cuenta bancaria? Vamos a hacerlo. Cuenta bancaria C1. ¿Qué querés hacer con esta cuenta bancaria? No, digamos que no, al momento de crear la cuenta no ingresásemos una fecha como parámetro. O sea que Si no, no, solamente la fecha y los otros datos sí. claro, Primero, si no vos podés, tuviéramos, por ejemplo, la fecha de creación. imagínate si tenemos este caso. ¿Tenemos algún constructor que tenga 4 parámetros definidos en el tipo de dato abstracto cuenta bancaria? No, No. Entonces, magia no hace Java. De hecho, ningún algoritmo hace magia. Solamente podríamos llamar a un método constructor si existiera el método constructor. Podemos llamar a este método constructor porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. Y si vamos a cuenta bancaria, hay un método constructor con 5 parámetros, que es este. 1, 2, 3, 4 y 5, que es la fecha. No podemos llamar a un claro, método con 4 parámetros, sin fecha. Y fíjate que dice el error. Constructor cuenta bancaria in class cuenta bancaria cannot be applied to given types. No puede ser aplicado. no, claro, pensé que había un constructor así, que claro que había dos y que uno era sin parámetro. Tampoco podríamos llamar al constructor sin parámetros, porque no fue definido. Si lo definiéramos, sí. ¿Cómo lo podríamos definir? Por ejemplo, así. Un constructor sin parámetro que llama al constructor con parámetros utilizando this y le envía el número de cuenta 111, el tipo cuenta corriente del Banco Galicia, con el número de documento 23 y la fecha, tenemos que crear una fecha, new fecha 30
del 9 del 2020. A ver si no me permite crear la fecha seguramente. A ver. Bueno, lo vamos a definir acá. No sé si me va a permitir, porque como no es la primera instrucción, a ver, veamos. Fecha F1. Ah, ahí fíjense el error que da. El llamado a this debe ser la primera sentencia en el constructor y no es la primera sentencia. Entonces voy a probar ahora esto. Ahora sí. Como definí un constructor sin parámetro, que a su vez llama al constructor con parámetro, lo hice a través de el llamado con this, y si utilizamos este tipo de llamado tiene que ser la primera instrucción que se ejecute para el constructor. Luego, si tenemos un constructor sin parámetro, solamente podría llamar al constructor sin parámetro. Perdón, puedo llamar al constructor sin parámetros, como en este caso, en la línea 33, o al constructor con parámetro, como en este caso. Vamos a mostrar ahora los datos de la cuenta bancaria 1, que lo acabo de crear como una cuenta bancaria cuyo número es 111, cuenta corriente de Galicia, número 23, del 30 del 9. Acá está. Cuenta corriente 111 del Banco Galicia, número 23. Se puede consultar cuestiones de teoría como de práctica. Por eso les recomiendo que los apuntes los vayan leyendo. Son todos apuntes de 10 hojas, 11 hojas. Fíjense que este apunte, el de tipo dato abstracto, nos llevó 2 semanas. Sobre el final, no hemos visto todos los temas, fundamentalmente para no abrumarlos tanto, pero quedan pendientes un tema que es atributos estáticos, que no lo vimos. Y bueno, y acá también en el apunte hay un ejemplo de arreglo de clases, hay una clase película, y después hay una clase estudio, que tiene un arreglo de películas. Ese arreglo se llama produjo, y en ese arreglo tenemos las películas producidas por un estudio. Y bueno, en cada componente del arreglo se asigna una película determinada, con una determinada duración. Y es por eso que el arreglo en su componente 0 tiene una película. Y acá podemos ver una gráfica de cómo se vería ese arreglo, donde ese arreglo tiene en cada componente un objeto de tipo película. Vieron que yo les dije que las clases se modelan a través de cajas. Bueno, los objetos, que son las instancias de las clases, se modelan como una caja cuyas puntas son redondeadas. Y dentro de cada objeto estamos representando las variables que tiene ese objeto. Por ejemplo, la clase película
está definida con dos atributos, nombre y minutos de duración de la película. El nombre de la película y los minutos de duración. Entonces acá el arreglo tiene varias componentes. En la componente 0 está la película Rec, que tiene 133 minutos de duración. Otra película que se llama Road to Perdition, Enigma, ¿sí? Bueno, entonces acá están, fíjense, el arreglo. El primer objeto es una película, la película Rec. Acá hay otra película, acá hay otra película, ¿sí? Bueno, y cada objeto que representa una película está representado por, es como que adentro del objeto tenemos los valores que asume cada atributo, el nombre de la película y la duración. ¿Cómo accedemos a cada película? A través de las componentes del arreglo. Produjo sub 0, produjo sub 1, produjo sub 2, y produjo es todo el arreglo, es todo el paquete. Y en el ejemplo que está en el apunte también hay una estructura repetitiva para, en el cual lo que hacemos es buscar cuál es la película de este estudio que tiene la menor duración y la máxima duración. Entonces recorremos el arreglo de películas y estamos verificando cuál es la duración de aquella película de menor duración y de mayor duración. Y después mostramos un cartel que dice, la película más larga en duración es tal, nombre de la película y la duración en minutos. Y la película de menor duración es tal, con tal duración en minutos.